Bueno, van ingresando entonces todo el resto de los compañeros. Y mientras van ingresando, los que no han puesto, había tal vez alguna compañera que estaba ingresando justo en la finalización de la otra sesión, no sé si se ha desconectado. Vaya poniendo sus datos, solo los que no han puesto sus datos en la anterior sesión, por favor. Si no, me hacen revisar 2 veces la lista en las 2 sesiones y perdemos tiempo, ¿no? Entonces, solo los que no han puesto en la primera sesión, pónganlo ahora, compañeros, ¿ya? Eso no quiere decir que a partir de ahora estén presentes solo en la primera sesión, ¿no? Eso, mis queridos estudiantes, mis queridos compañeros y futuros colegas, pero a veces me hacen renegar también. Y bueno, esperemos que no sea así. Entonces vayan poniendo sus datos mientras van ingresando todo el resto de nuestros queridos compañeros que conforman nuestra clase, ¿ya? Y comenzamos en un minutito. Ahora sí, hemos esperado los minutos respectivos para que ingresen el resto de nuestros queridos compañeros. Así que continuamos con lo que nos íbamos diciendo dentro de los que es nuestro estudio del derecho constitucional, ¿no? Hablamos de la costumbre, ya sabemos muy bien a qué nosotros nos remitimos, a partir de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo, del 2009. Hablamos de estas tradiciones y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de la relevancia que han tomado a partir de esta Constitución del 2009, que no necesariamente, como les iba diciendo, no recuerdo si este grupo, compañeros, pero les he referido de que el hecho de que evidentemente
no se, tal vez en una constitución anterior, no se mencionaba específicamente la cantidad de pueblos reconocidos, pueblos indígenas, originarios, campesinos, idiomas, igual, ¿no? Idiomas que tenemos tradicionales en nuestro país, no quería decir de que no estuviesen reconocidos o que no fuesen parte de lo que es nuestro país. No, porque se entiende que la Constitución está abarcando toda una sociedad, dentro de los límites geográficos, obviamente, ¿no? Y no necesariamente tener que restringir y decir, bueno, no decía la comunidad ayorea, no es parte de Bolivia, no es imposible, ¿no? Entonces ha tomado mayor relevancia en el sentido de que se los ha reconocido, pero no quiere decir de que no eran parte, o que la norma no reconocía tal vez a los campesinos porque eran humildes, o algún otro discurso político que pudiese existir, ¿no? Otra de las fuentes, compañeros, vamos culminando con esta parte, para nosotros es lo que deberíamos entender como doctrina. Ya estamos hablando de otra fuente del derecho constitucional. La doctrina, más sencilla. No sé si, a ver, alguno quiere participar de forma rápida. ¿Qué es la doctrina? Como una fuente del derecho constitucional, ¿no? Alguno tal vez, bueno, tal vez no quieren participar porque ya saben, ¿no? La doctrina, obviamente, es el conjunto, podemos asumirlo de esta manera, como el conjunto de opiniones de personas entendidas en un tema específico. Estas personas que son teóricos, son doctrinarios, que nos dan los parámetros, dentro de esas opiniones que dan, los parámetros para entender mejor un aspecto normativo, un aspecto doctrinal, ¿no? Que obviamente no son definitivos, como los vengo diciendo, y es por eso que también dentro del dossier les he dicho varias veces, ¿no? No es la doctrina que se les está otorgando de diferentes autores sobre estos temas de derecho constitucional, no es la última palabra que nosotros deberíamos asumir como cierta dentro del estudio de lo que es esta parte del derecho constitucional, ¿no? Entonces, la doctrina puede variar de un autor a otro, pero sin embargo nosotros podemos asumir como un aspecto único, o tal vez específico, o el que mejor entendamos sobre un tema específico, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera nos dan la doctrina estudiosos, personas que sí conozcan tal vez a profundidad, que puedan darnos un concepto claro de lo que deberíamos entender del tema que estamos avanzando. Entonces, la doctrina es parte como fuente del derecho constitucional. Y para finalizar, tal vez también un poco más importante, compañeros, otra de las fuentes tiene que ser la historia. Historia que nos va a reflejar la realidad social de nuestro país. Historia que nos va a mostrar la cantidad de constituciones que ha tenido nuestro país. Tenemos una sola, ¿no? Obviamente podemos hablar tal vez de reformas constitucionales que hubiese tenido nuestro país. Y vamos a ver en esta materia también las modificaciones que ha existido a partir de 1825 a nuestra Constitución Política del Estado. Algunos docentes tal vez les han dicho, ¿no? La Constitución Política del Estado de nuestro país obviamente es una copia de la Constitución francesa, europea. Y vamos a ver la diferencia de qué tipos de constituciones nosotros conocemos o entendemos que existen. Y entre esas está la Constitución de tipo otorgada que nosotros hemos tenido en nuestro país, porque nosotros no la hemos creado, nosotros no la hemos desarrollado dentro del ámbito social, porque tal vez en ese momento no se conocía mucho de lo que es el derecho constitucional o de las libertades que pudiésemos nosotros haber tenido, porque veníamos de una revolución, de un grito libertario, como nos decían, del sometimiento, que no debe ser resentimiento, ¿no? Del sometimiento de un país europeo.
¿no? Y ya les digo, no tiene que ser un resentimiento, ¿no? Sino más bien tenemos que manejarlo como algo histórico que ha sucedido. Y que si bien podemos rememorarlo, que si bien podemos reconocer de que hemos estado en una situación así, no quiere decir que tengamos que ir en contra ya de esta historia que ha tenido nuestro país y reflejarlo en un odio sobre, sobre nuestra misma historia, ¿no, compañeros? La importancia de ese reflejo con nuestra realidad nos va a demostrar del por qué ha ido evolucionando la sociedad y de por qué ha existido ciertas reformas a la constitución política del Estado. Esa relación con todo lo anterior que históricamente nosotros hemos visto y que vamos a estudiar en parte, lo vamos a ver tal vez un tanto de manera general, porque si vamos a ingresar al detalle específico de la historia de cada una de las constituciones, al estudio de cada una de las constituciones y a ver la comparación de qué ha sido lo que ha cambiado en cada una de estas constituciones por las cuales hemos atravesado, nos va a tomar tiempo más allá de un semestre, compañeros. Es tan profundo el estudio del derecho constitucional que realmente pienso que un semestre a veces se nos queda corto. Pero sin embargo, acá el compromiso del docente es hacerles entender y hacerles ver todo lo necesario sobre este tema. Muy bien, esas son las fuentes, compañeros. Terminamos con esta parte y vamos a ver y vamos a pasar a ver la relación que tiene el derecho constitucional con otras ramas de lo que es el derecho. Y eso lo hemos visto en la anterior clase. A ver, si me permiten, vamos a ver, acá están, ¿no? Relaciones del derecho constitucional con otras ramas del derecho. Página 23 del texto que ya les había dicho del autor Dermisaki. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí me interesa ver otra vez nuestra querida clasificación. Lo teníamos, no me digan su texto muy antiguo del doctor actual o del licenciado, actualmente ya, mire, acá tenemos en el texto de Ciro Félix Trigo, en la página 27, la clasificación del derecho, ¿no? Porque hablamos del derecho público, derecho privado, interno y externo en cada una de estas, y tal vez esta clasificación nos va a hacer entender mucho mejor de lo que vamos a hablar a continuación, que es, que es esta relación que tiene el derecho constitucional con otras ramas del derecho. Vemos aquí entonces, compañeros, ¿no?, que existe un derecho público y un derecho privado. Pero ¿qué relación? Y este cuadro, compañeros, puede que lo sometamos a pregunta de examen. Necesito que ustedes conozcan muy bien el derecho, la clasificación del derecho. ¿Cómo se, ¿Cómo se clasifica en público y privado? Público interno, externo, privado interno y externo. Dentro del derecho público interno está nuestra querida materia de derecho constitucional, tal vez por orden de importancia, acá lo está mencionando incluso acá nuestro autor Ciro Félix Trigo, que es el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, eclesiástico, internacional, público, que está dentro del derecho público externo. Que obviamente ustedes van a ver las materias específicas sobre esto. La importancia del derecho internacional, compañeros, público obviamente. Y además la importancia del derecho público y privado también dentro de lo que es el derecho privado externo, ¿no? Acá estamos viéndolo. Esta relación que tiene el derecho constitucional con otras ramas del derecho, la tenemos que entender como una relación que siempre va a existir, ¿ya? Ese es no otro tema. Es parte de nuestros temas de aspectos generales de lo que estamos avanzando en el derecho constitucional, pero podemos ponerlo como un subtítulo, ¿no? Existe una relación del derecho constitucional con el resto de las ramas del derecho que estamos viendo en la pantalla. Este derecho público, que estamos viéndolo también, dentro del derecho público interno tenemos al derecho penal, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de estos acá. Por ejemplo, le estaría faltando dentro del derecho público interno el derecho tributario,
¿no? El derecho penal tiene relación con el derecho constitucional porque abarca un tema específico. Abarca un tema específico respecto a lo que es el delito. Nos define no solo el delito, sino también a quién nosotros podemos considerar un delincuente y nos va a otorgar una pena, nos va a referir una pena sancionatoria, privativa de libertad sobre el delito que se hubiese cometido. Y el derecho constitucional va a venir a delimitar esos aspectos. En los derechos que se le puede otorgar a esa persona quien pueda ser procesada. Nadie puede ser procesado sin que previamente se lleve a cabo un proceso y no se le puede también entender a esta persona adelantadamente como culpable sin haberse demostrado previamente dentro de un proceso su inocencia, nos dicen algunos autores. Incluso en las películas, ¿no? Hay algunos compañeros que ya les he dicho, ¿no? En los ejemplos que utilizan a veces me dicen, ¿no? En una película he visto así, entonces esa relación que van viendo con el derecho penal, obviamente existe a través de lo que es el derecho constitucional. Hablan del bien jurídico protegido por la Constitución, que es la vida en primera instancia. Y ese es el aspecto que tiene la Constitución con relación a lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional, compañeros, prácticamente tiene una relación específica con cada una de las ramas. Es por eso que algunos, incluso autores, dicen, no, el derecho constitucional es una materia troncal, dicen. De este estudio van a ser el resto de los estudios, o bueno, de las materias las cuales están sometidas, materias a las cuales está o ingresa el derecho constitucional en sí, como parte de estudio. Y es por eso que a veces, compañeros, yo les digo, dentro del estudio constante de lo que es el derecho, nosotros como abogados ya litigantes, a lo primero que nos remitimos siempre es a la Constitución. A ver de que no se estén vulnerando algunos derechos y además a hacerles recuerdo a nuestros queridos jueces, parte del órgano judicial, que obviamente departamental, hacerles recuerdo que están vulnerando algún aspecto constitucional que puede atraer algún tipo de responsabilidad también para este funcionario público. El derecho tributario, ya en primera instancia estamos diciendo, dentro del derecho público interno estamos hablando de la relación del derecho constitucional con el derecho penal. Otra relación que puede llegar a tener es con el derecho tributario. Relación con el derecho tributario que obviamente se basa en los tributos, en los impuestos, las tasas, las patentes, que de cierta manera la Constitución también nos va a dar los parámetros necesarios y que también debemos entender que estos tributos, estas recaudaciones, las cuales nacen del estudio del derecho, del derecho tributario, vienen a sostener el erario público. Nosotros, la sociedad, quienes pagamos los impuestos, somos quienes pagamos, tal vez, y algún docente o algún autor también lo ha dicho, ¿no? Somos quienes pagamos los sueldos de estos funcionarios. Comenzando del más alto rango hasta el más bajo, obviamente estamos hablando de un presidente, hasta tal vez el chofer que cumple funciones para una institución. Además de que el derecho constitucional va a venir a definir los derechos que tiene el contribuyente frente a esa institución recaudadora de tributos como es el Servicio de Impuestos Nacionales. Materia muy bonita, compañeros, que incluso les da, no sé si será su docente, el doctor Eric, no por su apellido, muy buena persona, igual,
explica muy bien respecto a estos temas. Creo que también da derecho aduanero. En algún momento he escuchado de algunos estudiantes que me hacían algunas consultas, como les he referido, hemos trabajado en instituciones públicas recaudadoras, la cual de cierta manera conocemos a profundidad también, ¿no? Y esa situación que nosotros debemos atravesar a partir de lo que nuestra Constitución Política del Estado nos da. Hablamos de un derecho, ya hemos visto, estamos viendo ya, que es el derecho tributario. Pasamos a ver el derecho procesal. Estamos viendo acá derecho público interno, procesal. Derecho procesal que debemos entender como el conjunto de normas que van a venir a regular esa actividad procesal. Procedimiento. Nos van a abarcar esa acción procesal dentro de la función jurisdiccional, asimismo. Debiendo reconocer a partir de lo que es el derecho procesal, el acceso a la justicia, principios que van a venir a regir la función jurisdiccional que ustedes vamos a ver, ya están en la Constitución los principios, no me acuerdo si es artículo 7 y siguiente de la Constitución Política del Estado, donde nos dan los principios en los cuales se rige la función pública, compañeros. Y en cada una de las normas que nacen de la Constitución, obviamente las vamos a ver reflejadas, ¿no? Principio de idoneidad, entre otros principios que nos viene mencionando, obviamente, la Constitución misma. Y además que todas las normas se van a venir a regir en esa. Para que vean, el punto de partida siempre es la Constitución. Otra relación que tiene el derecho constitucional lo vamos a ver con el derecho administrativo. Y el derecho administrativo, que es otra materia también que ustedes van a ver y que es demasiado interesante. Administrativo no hablamos de administración de una empresa privada, compañeros. Hablamos de la forma de administración del Estado. Hablamos de función pública. Esta relación del derecho constitucional con el derecho administrativo, que debemos entender como el conjunto de normas jurídicas que van a venir a establecer el tipo de competencia que tienen estas autoridades públicas y administrativas, las cuales van a venir a ser reguladas por el Estado central. Atribuciones que no tienen que avasallar los derechos de nosotros como ciudadanos, de nosotros como usuarios de la institución pública. Somos usuarios en el sentido tal vez de que nosotros somos contribuyentes, a partir de lo que hemos hablado con el derecho tributario, contribuyentes, usuarios de una aduana, donde pagamos tributos para la nacionalización de nuestra mercadería, o la internación de vehículos. El derecho administrativo tiene que venir a regular esa actividad que tiene el Estado, esas funciones, y es por eso que tiene relación con el derecho constitucional. Hasta ahí vamos a ver respecto a lo que es el derecho público. Conforme vayamos avanzando, compañeros, ¿ya? Yo no quiero que se vayan alarmando acá, el docente, esta partecita no nos ha dicho, no sé, o no está escrito en nuestro texto, es por eso que están presentes en las clases virtuales. Hemos reducido en cantidad, miren, está ingresando, algún compañero tal vez se ha desconectado, hemos reducido en cantidad de quienes han iniciado la clase y a comparación de quienes ahora se encuentran presentes. Sin embargo, ustedes están libres de poder, desde siempre, rememorar, volver a ver los videos que se encuentran en la plataforma. Todos los de la anterior semana y hasta en nuestra plataforma. Vamos a tratar de darle celeridad a la subida de los videos, ¿no? Para que ustedes puedan repasarlos y verlos hasta antes de lo que sería el examen parcial, ¿ya? Hasta ahí vamos a ver la relación que tiene el derecho constitucional con el derecho público, ¿ya? Interno. Existe
existe una relación del derecho constitucional con el derecho público, con el derecho privado. Y una relación esencial que tiene es esta que nosotros vemos con el derecho civil que se encuentra en primera instancia. ¿Por qué queremos nosotros darle una gran relevancia a lo que es el derecho privado, dentro del derecho privado con el derecho civil? Porque la entendemos como el conjunto de normas que vienen relacionadas al aspecto privado de todos los ciudadanos estantes, como dicen algunos autores repetitivamente, estantes y habitantes del territorio nacional. Regulan esas relaciones, incluso hablamos de un tema contractual, ¿no? Abarca nuestro código el tema de derechos reales, de bienes, muebles, inmuebles, sucesiones. ¿Cuántas partes tiene el Código Civil, compañeros? Ustedes ya deben estar viendo ya civil. ¿Cuántas partes de materias de derecho civil tienen dentro? 4, ¿no? En ese sentido, cada una de las partes nos refiere a ciertos aspectos de relaciones de los ciudadanos en el aspecto o ámbito privado. Nos dan los principios y valores mínimos de ese tipo de relación jurídica que se tienen y que además tienen que respetarse. ¿Hasta dónde están los derechos de quién? ¿Respecto a qué? Es por eso que le hemos dado un poco más de relevancia y les digo de manera importante dentro del derecho privado, la relación con el derecho constitucional está muy marcada. ¿Tiene relación el derecho constitucional con el derecho familiar, que tal vez acá está adoleciendo también? Dentro del derecho privado interno está el derecho familiar, que ha tomado mayor relevancia también, o tal, no, tenemos una ley un poco más específica, un poco más relevante, tal vez podemos verlo así, que obviamente no puede ir una norma hacia atrás, sino más bien puede ser modificada con la finalidad de mejorar la situación de las familias, como es la ley 603, que ustedes también, otra materia muy linda dentro del estudio del derecho, que ustedes seguramente lo están viendo con algún otro docente que conocí en la universidad, la doctora Lourdes, no me acuerdo el apellido, Céspedes tal vez, muy buena docente y muy buena persona también, de los acá colegas que nosotros vamos conociendo, entonces, conforme vamos avanzando en las funciones que realizamos a diario, ¿no? Respecto al derecho de familia, el derecho constitucional va a establecer esos lineamientos generales de qué es la familia, los derechos de las familias, del matrimonio, el tipo de relación entre miembros de la familia. Ustedes ven específicamente la norma dentro de la Constitución y es por eso que tiene mayor relevancia. Otra relación que tiene el derecho constitucional, hablamos del derecho privado interno, es con el derecho laboral o del trabajo. Otra materia, ¿no es cierto, compañeros? ¿Quién nos da los parámetros generales? Nuestra Constitución Política del Estado. Ahí la importancia de estudio de lo que es el derecho constitucional, derecho laboral. Vamos a quedar acá, compañeros. Ya los noto cansados, aunque no los estoy viendo. Espero que no sea así. Voy a anotar dónde estamos quedando. Pasa mi lapicero, no raya. Ya. Vamos a quedar acá, compañeros, para dar continuidad a la siguiente clase con todo esto que nosotros estamos viendo y la importancia que tiene el estudio del derecho constitucional. Espero que no se estén aburriendo, ¿no? Y espero que también nos veamos pronto
con esto, lo que es el estudio de Derecho Constitucional. Les agradezco a todos ustedes haber estado presentes en este corto tiempo que tenemos también para dar nuestras clases, ¿no? Que de cierta manera nos delimita, pero sin embargo es significativo para el estudio de lo que nosotros estamos queriendo abarcar. Así que, compañeros, les agradezco haber estado presentes. Nos vemos en la siguiente clase, cuídense y espero que cuiden también a sus familias, ¿no? Nos vemos, compañeros. Hasta la siguiente.